Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de Escuela Bíblica Dominical. Hoy es el último día del primer mes del año. Espero que todos hayan disfrutado de este mes y de las bendiciones que Dios trajo consigo, pues hasta hoy Él nos ha sostenido. La clase del día de hoy se titula La vida es complicada. Esto es una realidad en todos los seres humanos, pero hay una gran diferencia entre vivir la vida para agradar a Dios y vivirla para agradarnos a nosotros mismos. La base bíblica de la clase se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15, 18 y 19, y también en el capítulo 8, de los versículos 1 al 11. Ten lista tu Biblia, lápiz y cuaderno. Como es debido y en actitud de reverencia, iniciemos con una oración dirigidos por nuestra hermana Mari Guerrero. Hola mis niños, ¿cómo amanecieron? Dios les bendiga, buenos días. Vamos a orar para dar inicio a la clase de esta mañana. Les invito a inclinar su rostro y estar muy reverentes, muy quietecitos allí en sus hogares. Cierren sus ojitos para hablar con el Padre Celestial. Señor, en esta mañana te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque has sido bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias porque podemos tener estas clases dominicales a distancia, Señor, pero muy edificantes. Mira, Padre, yo quiero poner en tus manos la vida de nuestros niños, adolescentes, nuestros niños pequeños, nuestros jóvenes, Señor, que tienen sus clases de escuela dominical en todas las edades, que les ayudes a ser obedientes a tu palabra, que les ayudes a ser obedientes a sus padres, Señor. Sabemos que la vida es complicada, mi Señor, en estos tiempos. Padre Santo, no permita, Señor, que les gane, Señor, el hacer cosas que no te agradan a ti, Señor, o cosas que nuestros padres nos mandan, Señor, y que le damos prioridad a otras cosas, Señor. Te ruego, Padre, que ayudes a nuestros niños y a nosotros como adultos también a ser obedientes a tu palabra y que hagamos, Señor, lo que a ti conviene, Padre Santo, y lo que conviene a nuestras vidas. Bendícenos, pues, en esta mañana. Quédate con nosotros y bendice a nuestros maestros de escuela dominical. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno chicos, hasta ahorita ya sabemos lo que significan las palabras justificación, la cual tenemos a través de Cristo. Santo, puesto que somos llamados y apartados por Dios para hacer la misión que nos pide realizar. Fe, que es necesaria para confiar en Dios, y gracia, que es lo que nos hace tener fe en Dios, quien nos llena de regalos y favores. En la lección de hoy estudiaremos la última palabra de las favoritas del apóstol Pablo del Evangelio que encontramos en el libro de Romanos. Es la palabra vida. Nuestra maestra Maricruz nos dará 3 ejemplos de la vida que nos pueden suceder a cualquiera. Escúchenlos con atención y tomen una decisión sobre lo que ustedes harían. Nuestra clase de hoy tiene como título La vida es complicada. A veces la vida es complicada, ¿no es cierto? Por ejemplo, mañana tienes un examen de geografía para el que tenías que estudiar los nombres de los ríos y los lagos de tu país. Sabes que no puedes memorizarlos para mañana. No quieres obtener una mala calificación, pero tampoco quieres copiar. ¡Qué complicado! ¿No es cierto? Tu mejor amigo en la escuela es también muy travieso. En parte, por eso te gusta, porque siempre encuentran cosas divertidas para hacer. Ahora se le ha ocurrido que tú y él se vayan a la cancha del barrio a patear la pelota, en lugar de ir a la escuela. Por un lado, es una buena idea, pero por otro, no tan buena. ¡Qué complicado! ¿No es cierto? Tu mamá te ha dicho que le des de comer al perro y que limpies tu cuarto. Le das la comida al perro sin ningún entusiasmo. Y cuando vas a tu cuarto, ¡qué pereza! Para colmo, lo primero que ves es tu revista de historietas favorita. Por un lado, quieres tirarte en la cama a leer la revista, pero por otro lado, sabes lo que te espera si no haces lo que tu mamá te mandó. ¡Qué complicado! ¿No es cierto?
Sí, la vida puede ser complicada. Y de una complicación en la vida escribió Pablo en Romanos 7 y 8. A ver si a veces te sientes en tu vivir cotidiano como se sentía Pablo cuando escribió Romanos. Hola, hoy vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 15, 18 y 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas gracias, Sandy. En los versículos del capítulo 7 que acabamos de leer, el apóstol Pablo expresa una angustia muy grande que él tenía. ¿Sabes cuál es? Él quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo. Y es que el apóstol Pablo era una persona igual que nosotros, con tendencias a pecar por nuestra humanidad o carnalidad, que busca estar satisfecho consigo mismo. Cuando nos convertimos a Cristo, chicos, no significa que ya no vamos a pecar nunca más, no. Pero cada día, con la dirección y ayuda de Dios, iremos mejorando nuestra manera de vivir, buscando practicar lo que nos dice su palabra y llegar a ser lo más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograrlo, necesitamos cada día tomar la decisión de buscar la ayuda de Dios para que nos ayude a vencer las tentaciones del pecado. Bien, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos explica sobre esta dificultad, su por qué y cómo superarla. Así que continuemos con la lectura en Romanos 8, del versículo 1 al 6. Esta vez Alexander nos guiará en la lectura. Niños, ahora leeremos Romanos capítulo 8 del versículo del 1 al 6. Empecemos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas gracias. Cuando leemos aquí la palabra carne, se refiere a nuestra tendencia a pecar como seres humanos. Sabiendo esto y de acuerdo a la lectura, contestemos las siguientes preguntas. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que si creemos en Jesús, no seremos condenados si ya no buscamos satisfacer nuestros propios deseos, sin que nos importen las consecuencias. Por ejemplo, cuando queremos estar jugando hasta muy tarde y a la mañana siguiente no logramos poner atención a nuestras clases porque no dormimos suficiente. ¿Te ha pasado?
La siguiente pregunta dice, ¿en qué piensan los que son de la carne y los que son del Espíritu? Pues los que aún viven en la carne piensan en cómo satisfacer sus deseos, pero los que son del Espíritu buscan las cosas que son de Dios. Si alguna vez tenemos dudas sobre qué hacer, preguntémonos, ¿qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Y entonces, seamos obedientes y hagámoslo cuando Él nos indique lo que debemos hacer. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el resultado de ocuparse de la carne y el de ocuparse del Espíritu? Esta es una pregunta muy importante, chicos, porque si nos ocupamos en vivir conforme al Espíritu, o sea, conforme a la palabra de Dios, tendremos vida y paz. Pero si no, aunque estemos vivos físicamente, estaremos muertos espiritualmente. Ahora continuemos con nuestra lectura en los versículos del 7 al 11. En esta ocasión, Atalía nos ayudará a leerlos. Romanos 8, al 7 al 11. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bye. Muchas gracias, Atalía. De acuerdo a lo que acabamos de leer, contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los designios de la carne? Fíjate, designio significa propósito o finalidad, y este no es bueno para quienes viven en la carne, pues dice la palabra de Dios en el versículo 7 que son enemistad contra Dios, y nosotros no queremos estar separados de Dios, mucho menos ser enemigos de Él. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no pueden hacer los que viven en la carne? El versículo 8 dice que no pueden agradar a Dios, y no le agradan porque viven en pecado, y a Dios no le gusta el pecado. La última pregunta dice, ¿qué vivificará a Dios en aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios? El versículo 11 dice que nos dará vida a quienes tengamos el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que si hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Así que por fe, creemos que Dios nos hará vivir eternamente junto a Él. Así que, ¿qué debemos hacer? Busquemos vivir una vida que agrade a Dios. ¿Y cómo sabremos cómo agradar a Dios? Pues para conocer a Dios, debemos leer nuestra Biblia, tomar nuestras clases de escuela dominical, escuchar los sermones y practicar lo que aprendemos. Pero muy importante, para cultivar nuestra relación con Dios, debemos orar todos los días en todo tiempo. Las tentaciones, chicos, pueden ser diferentes entre nosotros,
Y ojo, pueden estar disfrazadas de cosas buenas. Por ejemplo, habrá a quienes nos gusten mucho los deportes, pero cuando el deporte entorpece nuestra relación con Dios, entonces no es bueno. Pero si yo tengo mi tiempo con Dios y después practico mi deporte favorito, entonces no es malo. Vivir una vida agradable delante de Dios hará que se enamoren más de Él y su vida será fascinante experimentando su bondad y conociéndolo cada día más. Sean sabios en sus decisiones, chicos, y recuerden, la solución a las dificultades de la vida es actuar para agradar a Dios. Que el Señor les guíe. Muy bien, nuestro texto a memorizar es Romanos 8:6. Leámoslo con mucha atención. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz, todos estaríamos destinados a morir y estar separados de Dios eternamente. Pero Jesús abrió el camino para que tengamos vida y paz a través de su muerte y resurrección. En gratitud a Él, decidamos enfocar nuestra vida en Él cada día y no a las cosas que nos distraen. Bien, el texto está bien cortito y facilito. Apréndelo bien, sonríe y graba tu participación. Y no olvides recordar tu texto durante la semana. Ánimo, chicos. Como evaluación, vamos a contestar una pregunta utilizando las 5 palabras favoritas del apóstol Pablo en la respuesta. La pregunta es, ¿quiénes son los que viven para agradar a Dios y que tienen vida eterna con Él? Bien, damos paso a las participaciones de la semana. Todos han sido muy aplicados y hacen un excelente trabajo. El Señor les permita continuar creciendo en conocimiento y en espíritu. Adelante, chicos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¡Bye! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué dice tu escrito? Por la palabra de Jesús en la cruz, he sido justificado de mis pecados. Por fe acepto esta verdad, que por la gracia de Dios, o sea, por su bondad, soy salvo y por lo tanto santo. O sea que he sido santificado para cumplir mi misión en la vida. Bye. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué dice tu escrito? Por la obra de Jesús en la cruz he sido justificado de mis pecados. Por fe acepto esta verdad, que por la gracia de Dios, o sea, por su bondad, soy salvo y por lo tanto soy santo. Y, o sea, que he sido santificado para cumplir mi misión en la vida. Bye. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por la obra de Jesús en la cruz he sido justificado de mis pecados. Por fe acepto esta verdad, que por la gracia de Dios, o sea, por su bondad, soy salvo y por lo tanto santo. O sea que he sido santificado para cumplir mis misiones en la vida.
Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por la obra de Jesús en la cruz he sido justificado por mis pecados por fe. Acepto esta verdad, que por la gracia de Dios, o sea, por su bondad, soy salvo y por lo tanto santo, o sea, que he sido santificado para cumplir mis misiones en la vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por la obra de Jesús en la cruz, he sido justificados por mis pecados por fe. Acepto esta verdad, que por la gracia de Dios, o sea, por su bondad, soy salvo y por lo tanto santo, o sea, que he sido santificado para cumplir mis misiones en la vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, chicos. Me da mucha alegría verlos y escucharlos. Ahora, en actitud de reverencia, oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, alabamos y bendecimos su santo nombre. Damos gracias por darnos esta oportunidad de aprender más de usted, de su amor, de su misericordia y su plan perfecto para nuestras vidas. Y aunque la vida no es fácil, usted nos acompaña siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Nos lleva de la mano y nos dice por dónde debemos ir, para que todo sea más fácil. Ayúdenos a ser sabios, a discernir la presencia del Espíritu Santo y siempre elegir el camino que usted nos indique. Pónganos tropiezo para hacer el mal y ayúdenos a vivir una vida que sea agradable delante de usted. Bendito Padre Celestial, le rogamos que su presencia nos acompañe cada día de esta semana y nos permita practicar lo que hemos aprendido hoy. Bendiga nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Estamos en sus benditas manos y dependemos completamente de usted, Señor. Se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, chicos, es hora de despedirnos, pero los esperamos con muchas ansias la próxima semana en nuestra clase dominical, en la cual estaremos aprendiendo otra serie de palabras del apóstol Pablo. Esta vez son palabras optimistas que encontramos en el Evangelio, también en la carta a los Romanos. El título de la clase es Un amor como no hay otro. Por favor, no falten a la clase, ya que aprenderemos algo que marcará sus vidas, y es que a los que amamos a Dios, las cosas que nos pasan siempre resultan para bien, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¡Qué importante! Que Dios los bendiga grandemente
Y ya saben, hay que portarse muy bien, no para agradar a las personas, sino para agradar a Dios. Leamos nuestras lecturas diarias y oremos todos los días. Nosotros estamos orando por ustedes y les queremos mucho. Hasta pronto, chicos.